Dios les bendiga, amados hermanos. Ciertamente agradecido de Dios de este maravilloso encuentro, como siempre le he titulado, un encuentro profético. O sea, cuando mi hermana Stephanie Botella y yo nos encontramos, siempre hay una química en cuanto a lo que es la palabra del Señor. Y hoy decidimos, ¿verdad?, traer un breve contenido al favor de ese público bello que está ahí, manita Botella. Amén. Y que quiero leer en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Amén. Dice la palabra de Dios así. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow, santo Llama mi Dios. atención, Aarón, que él dice al rey, o sea, especificó. ¿A qué tipo de rey? Porque Isaías vivió una temporada de 4 reinados, amén. Ok. Sí, pero entonces él especificó qué rey era que él estaba mirando. Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y hay algo que ha impactado mi vida mientras leo el libro de Isaías. Okay. Y es su visión y su llamamiento aquí en el libro de Isaías en su capítulo 6. Habla de este poderoso encuentro que tiene Isaías con el Señor. Pero en Isaías había un defecto. Okay. Y era que dice la Biblia acá que era de labios inmundos. Entonces, en el momento que él está teniendo esta visión tan poderosa, la cual marcó un antes y un después en la vida del profeta Isaías, mientras él tiene esta visión, él dice, pero ay de mí que soy de labios inmundos. O sea, él se pone en la posición de que él entendía que no era digno de lo que estaba mirando y de lo que estaba observando, fuese de labio inmundo o no. Entonces, hay personas, Aarón, que todavía no han podido encontrarse y no han podido entrar a lo profético y a la visión del Señor, porque la murmuración y su inmundicia de labios ha impedido que Dios se glorifique en la vida de ellos. Wow, está bastante profundo. Mira que el profeta Isaías se conoce como el profeta mayor. Amén. Ya que es el profeta que más anunció acerca del advenimiento de Cristo. Amén. Y recibe el llamado en el capítulo 6 como profeta para hablarle al pueblo. Pero él estaba en el camino de la fe, o sea, Isaías era cristiano, pero llegó un momento donde mediante una visión, esta revelación y esta aparición sobrenatural de Dios a Isaías, es lo que lleva a Isaías a él mismo confesar su estado. O sea, nota que hay pecado de fornicación, de adulterio, etc. Pero el pecado que había en Isaías era de ser de labios inmundos. Hablaba palabras incoherentes, palabras desordenadas. Y la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Exacto. Y que por cada palabra corrompida que salga de vuestra boca, daremos cuenta a Dios. Incluso el mismo apóstol Pablo habló también de las palabras deshonestas. O sea que hay palabras que quizás nosotros pensamos que no son nada, esto no es nada, pero que verdaderamente nos quitan insignia en el mundo espiritual. Okay. Amén. O sea, en vez de sumarnos, nos restan para que se entienda mejor. Amén. Sí. Entonces, vemos cómo Dios, por eso que hay que saber usar el término de cuando el serafín que él está viendo se le acerca y pasa el carbón encendido. Lo purifica. Lo purifica. O sea, como los labios de Isaías son purificados a través de este poderoso encuentro, a través de esta poderosa visión que Isaías está teniendo con su Padre. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que hay que saber cómo aplicar este término. Sí. Amén. Porque quizá usted va a escuchar personas que dicen, Señor, pasa carbón encendido por la boca de tu siervo. ¿Y yo lo he escuchado, Botello? Sí, ¿usted lo ha escuchado? Sí. Vamos a presentar al predicador. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu hijo, pasa carbón. Señores. Tú estás diciendo que está inmundo. Usted le está diciendo que sus labios, que los labios de ese hombre, de esa mujer que usted invitó a predicar, sí, son labios inmundos. Y al menos que el Espíritu no se lo revele, usted no debe de utilizar este término. Entonces, por eso es bueno, Aarón, estudiar la palabra. Es bueno estudiarla, es bueno estudiarla. Amén. Y algo que yo puedo ver en Isaías, él recibe el llamado para desempeñar el ministerio, pero nota que él no puede ser enviado hasta que primeramente no sea purificado. Sí. Porque Dios nunca va a enviar a un inmundo a hablar de su grandeza. Por eso es que le dice a Jeremías, antes que naciste te escogí y te santifiqué. Gloria a Dios. Y luego te di por profeta.
Nota que las apariciones de Dios no es para condenarnos, Sí. más bien para revelarnos nuestro estado Amén. espiritual y que nosotros reconozcamos y nos arrepintamos. Ya que está Dios listo para renovarnos. Pero algunos destacamientos del ministerio del profeta, luego de dicha visión, cómo operó el profeta, algunos escenarios donde él desempeñó el llamado. Mira, hay algo que tú mencionaste hace un momento y fue cómo Isaías profetizó acerca de la llegada de nuestro, aleluya, Salvador Jesucristo. Y vemos a este hombre no solo profetizar la llegada del Mesías, sino ser usado por Dios para declarar una palabra profética sobre el pueblo de Israel. Debemos recordarlo que cuando él lo levantó, cuando Dios lo levantó, él profetizó, bendito sea Jesús, los ataques a Judá, ¿Cómo? bendito sea el nombre del Señor, profetizó cómo Dios iba a permitir, bendito sea Jesús, que Asiria y todas estas naciones que rodeaban a Judá, bendito sea el nombre de Jesús, se rebelaran contra Israel y después entonces también profetiza la caída de los mismos enemigos del pueblo de Israel. Wow. Amén. Entonces vemos como este hombre entra en una dimensión después de la visión Sí. y después que Dios lo marca con un llamado profético. Sí. Uno de los profetas más poderosos que nosotros podemos mencionar. Correcto. Aleluya, es el profeta Isaías. Cabe destacar esto. Amén. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús. Vemos cómo Dios lo comienza a montar en un escenario profético de que Isaías está hablando del futuro completo de una nación. O sea, hay personas que cuando Dios lo marque con una palabra profética o con el llamado profético que hay en ellos, Dios lo limpie. Porque dice aquí, en el libro de, aquí en Isaías capítulo 6, versículo 7, o sea, el siguiente versículo. Correcto. Dice, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que toco tus labios y he quitado tu culpa y limpiado tu pecado. O sea, Dios limpió el pecado que había en Isaías. Cuando Dios limpie y termine, aleluya, el trabajo que está haciendo en la vida de los que son llamados profetas, porque oye que lo que pasa, Aarón, Sí. el llamado profético, mi hermano, no es cualquier llamado. No. Este llamado quizás muchos no lo van a tomar en cuenta, no lo van a considerar, pero el llamado profético no es cualquier llamado. Y cuando Dios llama a un profeta, Dios tiene que limpiarlo, Dios tiene que santificarlo, como con Jeremías, que el hermano ahora lo acaba de mencionar. Sí. Entonces luego que Dios hace ese trabajo, entonces que lo envía a lo profético, Dios lo va a meter en cosas, en visiones. Bendito sea el nombre del Señor. Lo va a poner a hablar cosas que quizá el profeta no quiere hablar, pero que tiene que hablarla porque es Dios que está hablando. Entonces me parece, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, que cuando Isaías profetizaba las cosas, aleluya, que habrían de venir sobre este pueblo, yo me imagino el asombro de Isaías, porque yo misma cuando leí Isaías capítulo 1, Aarón, ¿Qué viste? que ¿Qué vi viste? a Dios llamándole Sodoma a su pueblo por causa del pecado y de su rebeldía. Wow. O Yo sea, me trasladé. Dios estaba comparando a su pueblo con el pecado de Sodoma. ¿Tú entiendes? Entonces cuando tú te sientas a mirar esto, yo me trasladé, hermano Aarón, al asombro de Isaías que está mirando esto. Sí. Como quien dice, Señor, tú estás llamando. O sea, haciendo una comparación. Entonces, cuando tú ves este panorama, mi hermano, yo me conecté con Isaías de inmediato. Wow. Entonces, el escenario de Isaías fue el escenario de uno de los profetas más poderosos que conocemos en la Biblia y que habló de una persona que era desconocido Wow. para los ojos humanos. Y mira, desata eso. Déjame terminar aquí, mira. Sí. O sea, ¿cómo yo puedo hablarte de algo que no conozco? Isaías está hablando de un ser que él nunca ha visto. Wow. Isaías está profetizando de un ser que él no conoce, pero que comienza a hablar. Y no solo Isaías profetiza del Mesías. Isaías habla de Juan el Bautista, Sí. porque clama en el desierto. Sí, sí. Y veo entonces la palabra de Isaías cumplirse a flor de piel. Porque cuando, aleluya, bendito sea el Señor, vemos el panorama del ministerio de Cristo.
Dice la Biblia en algunas ocasiones, nos vamos a encontrar con que dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea, vemos que Dios no tiró por el suelo la profecía de Isaías, no, sino que se cumplió. ¿Por qué se cumplió la profecía de Isaías, Aarón? Pregúntame ¿Por qué? Se cumplió porque la palabra que salía de la boca de Isaías era la palabra del mismo Dios. ¿Por qué? Porque el profeta es boca de Dios, ¿en qué? En la tierra. Cuando hablamos de Isaías, hablamos, bendito sea el nombre de Jesús, de las palabras que salieron de la boca de Dios a través de Isaías, y lo tenemos escrito acá. Dios, Padre. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer un profeta para poder percibir y realmente obtener la revelación de Dios? Por ejemplo, el profeta Habacuc, el Señor le dijo en el capítulo 3, verso 7, porque no hará Jehová el Señor nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Notamos que Isaías anunció el advenimiento de Cristo y tuvo cumplimiento. Amén, amén, amén. Habló de que iba a preparar el camino del Señor, que es Juan el Bautista, según el capítulo 40, verso 3 de Isaías, habló de Juan el Bautista y vimos el cumplimiento de esto. Pero, ¿qué vida vivió el profeta? ¿Cómo él obtuvo esta revelación de Dios para que estas palabras fueran tan certeras? Mira, yo de lo que puedo experimentar del profeta Isaías, Isaías vivió una vida muy apegada a lo que era la voz de Dios. Wow. Por esto la Biblia dice aquí ciertamente, por ejemplo, cuando habla del capítulo 7, el mensaje de Isaías a acá. Me parece que Isaías conectó el oído hacia el Señor. Correcto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hablaba la palabra tal como Dios la ponía. Me parece que la vida de Isaías fue una vida, no solo que fue marcada por Dios, eso hay que aclararlo. Isaías fue marcado por Dios, así como fue marcado Jeremías, que Jeremías desde el vientre de su madre fue marcado. Pero hay que analizar de que la vida de estos antiguos profetas era una vida totalmente alineada a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de Isaías, hablamos de un profeta que hizo la voluntad de Dios, que Dios le dijo, llévale un mensaje a fulano, y él llevó el mensaje. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de Isaías, hablamos de un hombre, como tú bien lo dijiste, que habló y tu palabra tuvo cumplimiento. Tuvo cumplimiento. Y si tu palabra tuvo cumplimiento es porque en su vida hubo una esencia de Dios. Wow. O sea, tú me estás hablando de que Isaías muere a sus deseos y decide someterse a la voluntad de Dios. Ya, hablaste por mí. Y esto lo podemos ver en el capítulo 20, verso 4 de Isaías, cuando el Señor le dice, ve y sal al pueblo desnudo. O sea, con la nalga afuera. Así mismo le dice la palabra. Ay, Dios y salió el profeta, así mismo obedeciéndole a Dios, para que el pueblo viera cómo había perdido la vergüenza. Gloria a Dios. Porque hay veces que la vida del profeta va a ser el mensaje de Dios a través del profeta. Wow. O sea, el profeta tiene que morir a él mismo con tal de hacer la voluntad de Dios. Por ende, el hombre que está listo para hacer la voluntad de Dios, Manita Botello, es aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo. Por eso Cristo dice que el que quiera venir en pos de él, tiene que negarse a sí mismo. Amén. Y hay personas que quieren ver lo sobrenatural, quieren operar en lo profético de Dios, quieren romper de parte de Dios en el mundo espiritual. Amén. Pero no se están sometiendo a la palabra, a la obediencia, al sometimiento. Amén. El someterse a la obediencia de la palabra de Dios va a traer una vida ciertamente de revelación y profética, que donde tú pisas, donde tú llegas, donde tú hablas, será Dios a través de ti. O sea, la revelación de Dios estaba sobre Isaías. Wow. Eso es indiscutible, eso no se discute. La revelación, el poder, porque hay que hablar del poder. Sí. Y usted se preguntará, pero Isaías no estaba levantando muertos ni paralíticos. Y usted quiere un poder más extraordinario que hacer algo como lo que mencionó el hermano Aarón y ser respaldado por Dios. Sí. Usted quiere algo más extraordinario que eso. Que usted hable algo y se cumpla lo que usted está hablando. O sea, mi hermano, no dejemos morir lo profético de Dios en nosotros. Y tú sabías que Isaías tiene un misterio. El libro del profeta Isaías tiene un misterio extraordinario. Y se basa en lo siguiente. El libro de Isaías tiene 66 libros. Amén. Y la Biblia tiene 66 libros. Sí, perdón, el libro de Isaías tiene 66 capítulos, mientras que la Biblia tiene 66 libros.
La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento con 39 libros, mientras que Isaías en su primera sesión tiene 39 capítulos. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, mientras que la segunda parte y sesión de Isaías tiene 27 capítulos. En la primera sesión de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, nos habla de la historia de los hijos de Israel, mientras que los primeros 39 capítulos de Isaías nos habla de la historia de los hijos de Israel. Amén. El Nuevo Testamento comienza con el ministerio de Juan el Bautista, Amén. mientras que la segunda sesión de Isaías, en el capítulo 40, verso 3, comienza con el ministerio de mismo Juan el Bautista. Amén. La Biblia termina hablando de cielo nuevo y de tierra nueva, mientras que Isaías 66 termina hablando de cielo nuevo y de tierra nueva. Nota que el profeta Isaías, hablar de él, es hablar de un misterio que conecta, que compagina con toda la Biblia. Bueno, mi hermano, mire, le voy a decir algo. Si nos ponemos a hablar de Isaías aquí, este video llega a 50, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque hablar de Isaías es hablar de cosas grandes, como Abarca. dijo nuestro hermano Aarón. Y para que usted entienda esto, hay palabras de sabiduría que están en el libro de Isaías. Wow. Que usted muchas veces, si no el Espíritu Santo no le ayuda a hacer una comprensión de lo que usted está analizando y leyendo en este momento, usted no va a hacer comprensión del Sí, mismo. sí. ¿Por qué? Porque le digo esto, mire, bendito sea el nombre de Jesús. El Señor me dijo, quiero que leas Isaías. Yo estaba parada, me dijo, quiero que leas Isaías. Qué profundo. Bueno, yo voy a obedecer. Abrí y comencé a leer. Mientras leía y comenzaba a leer, la administración es que iba el Señor a añadir palabras de sabiduría que en mí no estaban. Santo. ¿Usted está entendiendo? O sea que lo profético de Dios, cuando Dios llama a una persona, su espíritu tiene que ser alimentado a través de palabras de sabiduría. O sea que cuando leemos a estos profetas, Jeremías, Isaías, Habacuc, Malaquías, o sea, Joel, y comenzamos a caminar en lo profético, vemos que cada uno de ellos marcaron un antes y un después. Santo. Entre los hijos del pueblo de Israel. Isaías marcó a través de la palabra que Dios puso en él, marcó un antes y un después, provocó arrepentimiento, provocó palabras de juicio también. Sí, Esto hay que hablarlo. Bendito sea Jesús. O sea, la ira de Dios que Dios tenía hacia el pueblo, aleluya, se dio a conocer a través del profeta Isaías. Sí. Amén. Pero cuando usted comienza a analizar esto, bendito, y hablar, bendito sea Jesús, de Isaías, note que, aleluya, van saliendo palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, el espíritu que hay en nosotros tiene que ser alimentado, a través de las palabras de sabiduría. Wow. Y cuando usted se da la oportunidad de leer y conocer la palabra de Dios a través del profeta Isaías, usted va a ver y usted va a notar y va a adquirir un conocimiento mayor. Wow, tremendo, manita Botello. Por ejemplo, lo mismo que yo dije al principio del video. Sí. Yo escuché a una persona diciendo, Señor, pasa carbón encendido. Y yo me quedé como que, y yo, carbón encendido. Y yo me quedé como así. Pero cuando vengo y abro Isaías, me doy cuenta que estaba, siendo, bendito sea Jesús, confrontada por la misma palabra de que eso no estaba. Sí, lo que pasa es que el libro de Isaías también hay palabras de doble referencia. Doble referencia. Exacto. Por eso cuando el etíope en el capítulo 8 de los Hechos leía el libro del profeta Isaías, él le pregunta al evangelista Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Exacto. Y estaba leyendo Isaías 53 y esta profecía no tenía que ver con Isaías, más bien tenía que ver con el Mesías, de lo que él iba a atravesar y a sufrir en la cruz de Calvario. Y sabe que me gusta mucho de Isaías, que sabe que al revelarse le digo, pues ya él tiene una conexión con el cielo y con Dios. Sí. Y se refleja a través de los mismos capítulos. Uh-huh. O sea, la sabiduría que Isaías tenía se va reflejando a través de cada capítulo. Dios. Por eso que el hermano Aarón dijo que cuando usted se pone a estudiar y a indagar a través de esos 66 capítulos, mi hermano, se le va a sumir el cerebro. Claro. Porque este hombre comienza a hablar y habla también específicamente de la voluntad de Dios. Wow. Este es un hombre que
mi hermano, mire, que vivió alineado a la voluntad de Dios. Sí. Entonces, estos 76 capítulos, vamos a darnos la oportunidad de leerlo, Sí. vamos a darnos la oportunidad de conocerlo y de aplicarlo a su vez en nuestra vida. Sí. O sea, que no sea para yo adquirir sabiduría y conocimiento, sino para que este conocimiento yo me lo aplique. Porque después, ¿de qué nos sirve a nosotros tener conocimiento, no de Isaías, no de todos los profetas, y no aplicarlo, hermano? Sí, sí. No es que Isaías es un misterio, pero hay algo que quiero resaltar, manita Botello. Ajá. Nota que la vida de Isaías da un giro para bien. Exacto. Luego de obtener un encuentro con Dios. Amén. Y hay muchas personas que tienen muchas formaciones académicas, teológicas, entre otros, pero hasta que no tengan un encuentro con Dios no tienen el complemento. No. Un encuentro con Dios fue todo lo suficiente para cambiar en Isaías. Para complementar el llamado de Isaías. ¿Me entiende? Ahí Isaías entendió quién era él, Amén. qué él necesitaba y sí. cómo debía proceder. Por ende, si usted no ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios mediante una visión o lograr escuchar la voz de Dios o que Dios lo traslade al mundo espiritual como trasladó al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo Amén. 12, procure, pídale a Dios en oración y dígale: Señor, al igual que Isaías, yo quiero un encuentro contigo porque quiero experimentar niveles. Wow, amén. Y quiero que lo profético de Dios se desarrolle. Se desarrolle. Amén. Botello, tenemos que seguir compartiendo más a menudo. Me gustaría saber qué dice este pueblo a través de sus comentarios, la caja de comentarios, para que mi hermana Botello se siga dejando usar y ser de bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. Él no deja de meterme. Amén. En todos los videos me metí al medio. Sí, porque nuestra hermana Botello es un poco escasa, hermano, una persona siempre involucrada en lo de Dios, Amén. en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y se nos hace a veces un poco difícil podernos juntar, pero yo sé que en el espíritu hay una química espiritual para nosotros primeramente en lo espiritual y también luego para el pueblo de Dios. Amén. Porque no somos más que vasijas de barro que portamos el humilde contenido de Dios para edificar el pueblo de Dios. Amén. Saludos a esa bella audiencia, Botello. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y a partir de hoy, ya usted sabe, a comernos el rollo de Isaías, mi Amén. hermano. Bueno, de hecho, los que estudiaban la ley, Ok. exacto, yo veía que los estudiosos de la ley hacían mucho mención de los Sí. del conocimiento de Isaías. ¿Sabe por qué? Porque es que la base más elevada en la Biblia o más emblemática Ajá. tiene que ver con el personaje de Cristo. Amén. No es que los demás no sean necesarios, No, claro. pero recordando que hay tres tipos de calificaciones: buena, muy buena y excelente. Exacto. Por ende, todo el mundo estaba esperando al Mesías, por dónde venía, cómo venía, cuáles eran sus características, su proceder. Isaías fue el profeta que más habló acerca del Mesías, que del tronco de Isaí iba a nacer un vástago y tenía que ver con Cristo, que el Espíritu de Jehová posará sobre su siervo. Amén. Entonces, por eso era que ellos eran más dados a profundizar en cuanto a Isaías. Ok, miren, yo no sabía esto. Y miren, porque hay que preguntar. Amén. A mí no me da vergüenza preguntar si yo no sé algo. Es que el que pregunta es porque quiere aprender. Ya. Yo si no sé algo, le digo, Aarón, de una vez, pregunto, porque hay que verdaderamente buscar la manera de aprender. Amén. Amén. Pues damos gracias a Dios. Si es la primera vez que ven nuestro contenido, suscríbase, dale me gusta y den la caja de comentarios qué aprendió, qué le pareció y qué otro tema le gustaría que tratamos. Y será hasta una próxima.